amigos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Charlas con Impulso, este espacio donde ya saben que cada viernes pues les traemos a diferentes personalidades del mundo de los negocios, del emprendimiento, con diversos proyectos y gente de aquí cerca, hasta ahorita porque ya pronto vamos a internacionalizarnos, pero gente que ha hecho cosas bastante interesantes y que nos vienen a platicar un poco de su historia para que ya saben, la intención es que nos animemos nosotros también a crear nuestra propia historia y dejemos la procrastinación y dejemos de hacernos tontos, ¿no? Entonces empecemos a crear y a luchar por nuestros propios sueños. Hoy pues tenemos el gusto de estar platicando con Eugenio Parrodi. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy bien, muchas gracias y gracias por tenernos aquí en su programa, muy contentos. Excelente, no, pues bienvenido. Ahorita ya nos vas a contar un poquito de qué va tu proyecto, cómo iniciaste y toda la historia. Claro, ¿vale? sí, con excelente. mucho gusto. Pues yo nada más invitar a la gente a que nos vea, que nos comparta, que nos deje un comentario, un like, algo que nos motive a nosotros a seguir creando contenido para todos ustedes. Y la recomendación de siempre, ya saben, pónganse cómodos, una tacita de café, una cervecita. Nosotros en esta ocasión estamos con un vino delicioso, que ahorita nos van a contar por qué. Pero bueno, ustedes ahí en casita véanlo cómodo también y disfruten de esta charla tanto como nosotros. ¿Listo? Sí, claro. Perfecto. Pues mira, como arrancamos este programa, es primero que nos cuentes un poco de tu etapa de niñez, juventud y de cómo empezaste a involucrarte en esto que hoy haces. Bueno, un poquito, mi historia es un poquito atípica, ¿no? Ahora sí que desde niño siempre fui alguien muy inquieto, ¿no? Creo que es algo que caracteriza muchas veces al emprendedor, que se tira, se cae, se levanta, se vuelve a caer. Exacto. Era muy inquieto y la verdad creo que eso tuvo algo que ver, ¿no? La verdad, nosotros somos de la Ciudad de México. Cuando yo cumplo 2 años, mis padres dicen, oye, esta ciudad ya no es apta para vivir. ¿A los 2 años? A los 2 años, Súper cuando yo tenía 2 años, pequeño, sí. y nos mudamos a Querétaro. Okay. ¿No? La verdad, encontramos el lugar perfecto para lo que buscaban mis papás en ese momento como familia, ¿no? Tranquilidad, aire limpio, aire calidad de vida en general, ¿no? Sí, sí. Okay. Y bueno, ese es un poquito el cómo llegamos aquí a Querétaro. Eso fue hace prácticamente 30 años. Y bueno, mucho de lo que hemos hecho es gracias a este dinamismo que tiene Querétaro, ¿no? Claro. Apertura, sobre todo desde el punto de vista de gobiernos, inversión extranjera, este dinamismo que hay también de los emprendedores, de proponer, crear, creatividad, ¿no? La verdad es que Querétaro se ha convertido en un ecosistema de emprendedurismo por una buena administración de muchos años de mucha gente. Claro. No solo del gobierno, sino también de los empresarios. Y bueno, hoy en día, pues bueno, nuestra historia ya como proyecto, pues tiene 10 años, pero sí tiene un arraigo a ese Querétaro de hace 30, que pues empezaba a sonar. Proliferar y todo esto, ¿no? Y que además era tierra fértil para que los empresarios pusieran su inversión, la apostaran, trabajaran y generaran empleos y todo eso, ¿no? Claro, y fíjate, mencionas esto que es importante, la posición que tenía Querétaro en cuanto a estos aspectos, pero algo que también creo que es determinante principalmente en tu emprendimiento es la posición geográfica, ¿no? El dónde está ubicado el estado y las facilidades que hay de conexión con toda la república. Y aparte las características de la tierra que está aquí en Querétaro, bueno, pues ya tú nos contarás un poquito más a detalle, pero facilitaron mucho eso, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Además de estas buenas administraciones, pues obviamente el San Juan del Río, pues hoy en día se habla del aporte del Bajío y que sí es la entrada, ¿no? Al final del día tienes, aquí en San Juan o en Querétaro, tienes 40 millones de posibles consumidores a menos de 2 horas. Exacto. Entonces, eso también hace que puedas proponer, puedas probar y puedas tener una oferta a un mercado inmediato muy, muy atractiva, ¿no? Excelente. Y pues bueno, ya entrando más de lleno a lo que es tu negocio, Cava 57. ¿Cómo nace este proyecto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo empezó? Y pues bueno, gracias a eso hoy estamos disfrutando un delicioso vino. Sí, bueno, ya Cava 57 como tal es un proyecto familiar, Okay. ¿no? Es un proyecto que nace hace 10 años, pues por azares del destino, ¿no? La verdad nunca, creo que si a nosotros mismos nos preguntaras hace 15 años, oye, te vas a meter, seguramente diríamos, no creo, ¿no? No, ni se les ocurría, Ni ¿no? se nos ocurría, pero bueno, como muchas cosas en la vida, una cosa te va llevando a otra y otra y otra y otra, y de repente volteas y ya estás inmerso en el tema. Exacto. Y ya estás rodeado de algo que ha sucedido. Entonces, en el 2012, nosotros
pues, como un proyecto familiar. Yo estudié fuera, por tema de deporte me fui de México con una beca deportiva, hice la carrera fuera, muy cerca de Chicago, en Illinois, y en el 2012 yo regreso, después de estar 6 años fuera, ¿no? Un poquito antes también me había ido, por el tema del deporte también, y bueno, pues en ese año yo soy el mayor en mi casa, tengo otras 2 hermanas más chicas, y pues mis padres dicen, oye, nosotros nos dedicamos durante más de 25 años a la refrigeración del transporte, ¿no? Okay. Y eso era lo que hacíamos. Y bueno, por eso habíamos adquirido estas parcelas hace 20 y tantos años, con la idea de poner pues un patio de maniobras en esa ubicación. Enfocadas al negocio que ustedes tenían. Por supuesto, o sea, y eso fue lo que una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Entonces, pues estas tierras, pues bueno, pues en su momento hubo una oportunidad, se dio, y bueno, el proyecto del, digamos, el patio de transporte en ese lugar no se pudo dar, por azares del destino, por cuestiones legales, ejidales, bueno, hoy en día sigue estando de esa forma, en ese punto en concreto, en el ejido de Senegal de Palomas, ¿no? Que estamos aquí a 5 minutos. Y por eso el vino que están probando hoy se llama Palomas, ¿no? Para darle un arraigo y un orgullo a esta tierra que bueno, tiene, ¿no? Entonces, por azares del destino, una cosa no pudimos llevar a otra, lo hicimos en otro lado, en Querétaro, y ahí lo mantuvimos muchos años, ahí trabajamos y no hubo problema, ¿no? En el 2012, pues estas tierras que no pudimos concretar en eso, pues bueno, pues decimos, oye, pues la ruta del arte queso y vino, bueno, en ese entonces la ruta del queso y vino venía creciendo, empezaba a hacer ruido, pero con poquitos productores, ¿no? Estaba Freixenet, La Redonda, Azteca, Rosales, quizás había 5, 6, 7 jugadores que empezaban a sonar, pero hasta ahí. Y nosotros dijimos, oye, pues vamos a empezar a utilizar esto, ¿por qué no plantamos vid? Claro. Para probar, ¿no? Y ese año 2012 plantamos 1 hectárea con variedades blancas para vino espumoso, ¿no? Porque platicando con mucha gente dice, oye, la vocación de Querétaro va a ser los espumosos y todo. Ah, pues venga, ¿no? Vamos a eso. Y pues, sin saber a qué nos estamos metiendo, pues plantamos. Y bueno, 10 años después, hoy en día somos un proyecto que ha crecido mucho, que sigue creciendo y que tiene una oferta bastante particular. Claro, ¿no? Fíjate que mencionas eso, que ha crecido mucho, y creo que los que vivimos aquí en San Juan del Río y que regularmente estamos de camino a Querétaro, nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Porque yo recuerdo en el 2012 justamente yo trabajaba en Querétaro, entonces viajaba todos los días y empezaba a ver, y decía, ay, mira, ¿qué plantaron ahí? Vinos, viñedo. Ah, qué padre. Pero no había así como infraestructura ni nada, ¿no? Estaba, como tú dices, nada. Solamente la siembra. Exacto. Y pues así pasabas y de repente ya veías algo. Ah, caray, órale. Y de repente ya veías otra cosa y eso. Y sigo, si vas hoy en día, ya es un monstruo comparado con lo que empezó, ¿no? Sí, hemos ido creciendo poco a poco. Y eso también es bonito porque la gente, como tú, pues iba pasando y, oye, ¿y ahora qué tienen? ¿Y ahora qué va? ¿Y ahora esto? Entonces, como que la gente también nos reconoce que nuestro proyecto no nació en la nada, ¿no? Sino que es pues ahora sí que algo que ha sido constancia, dedicación y pasión, ¿no? Exacto. Que estos proyectos los tienes que ver así, ¿no? Requieren de mucho tiempo para que los puedas cristalizar y que puedas producir uva para hacer vino. Entonces, son proyectos que toman tiempo y bueno, nosotros ahí en Cava 57 nos llamamos Cava 57 porque la autopista 57 pasa por enfrente. Justito ahí. Y si tú ves el escudo, pues es similar al de la autopista 57 y tiene una copa, ¿no? Entonces, pues le dimos mucho también el arraigo al lugar. Claro. Y bueno, desde ese entonces plantamos unas cuantas vides y nos fuimos asesorando de gente que conocía el tema, ¿no? Tanto en el campo, con agrónomos como Trini Jiménez, que bueno, Trini Jiménez hoy en día saben que para nosotros es muy importante, y en la parte de vinificación con Luis Raventós, ¿no? Luis Raventós es el enólogo director de Freixenet de México, y fue un poco el que los motivaron a plantar y a creer en la calidad y apostarle y todo esto. Y orientarlos, ¿no? En cuanto a las condiciones de la uva y del suelo y todo esto, ¿no? Porque no es nada más así como que plantar 1 hectárea y a ver qué pasa. No, sí, requiere de
mucho trabajo, Claro. requiere mucho conocimiento y requiere mucha pasión. Sí. Es indudable, ¿no? Pero creo que aquí en Querétaro, y sobre todo en San Juan del Río, no reconocemos o no nos acordamos que las primeras vides que llegaron a toda América llegaron al Valle de San Juan del Río. Fíjate. Y eso es algo que la gente no sabe. ¿No? ¿Sí? Si tú lees nuestra etiqueta, en la contraetiqueta, habla de esto porque nos dimos cuenta que nadie contaba esta historia. Claro. Las primeras vides que llegan a América llegan a esta Aquí. zona, a este valle. ¿Por qué? Porque tiene estas condiciones, que bueno, ahorita hablaremos más de un tema técnico y de por qué el vino en Querétaro, pero tiene un arraigo de 500 años de historia. Y de aquí, Fíjate. las vides se proliferaron con los misioneros y pues llegaron al norte, pues llegaron hasta California, Sí. las misiones, y al sur, pues llegaron hasta Chile y Argentina, Exactamente. donde se produce vino. Pero Querétaro y esta zona es pionera en viticultura en toda América. Órale, ese es un dato que sí, casi nadie sabe. Yo es la primera vez que lo escucho. Y como bien lo mencionas, la zona de Sudamérica y Norteamérica pues, se ha destacado por la calidad de sus vinos y toda esta parte. Pero entonces, ¿por qué si llegó aquí, no se arraigó aquí en Querétaro? Pues por diferentes factores, Ajá. tanto políticos, por muchas cuestiones, pero 1531 se plantan las primeras vides y hay archivos que dicen que fueron los primeros lugares donde llegaron las vides. Órale. Y por azares del destino, a través del tiempo, Querétaro ha tenido como altibajos Sí. en producción, ¿no? Pero nunca nos olvidamos esta parte. En 1655 se publica un decreto del rey de España que prohíbe la plantación de vides en la Nueva España y las manda a arrancar. Ok. A diferencia de lo que había pasado 120 años antes, donde el rey en ese momento en España publica un decreto de que por cada 100 indios, que así viene el decreto, Ajá. tenían que plantar cierta cantidad de vides en la Nueva España para producir O sea, vino. la idea inicial era sí proliferar la producción de vino aquí en México. Por supuesto, Ok. ¿no? Y mucho por el tema del oficio, ¿no? O sea, y esa es una de las razones, ahora te platico, por qué Casa Madero sigue existiendo. Casa Madero es la vinícola más antigua de América. No fue la primera, pero hoy en día se habla que es la casa vinícola más La antigua más de América. antigua. Pero esto es porque en 1655 este rey publica el decreto de que manden a arrancar todas las vides de la Nueva España. Y era por un tema de que España ya no estaba exportando vino a la Nueva España porque ya el de la Nueva España era mejor. producía. Y lo producía. Entonces, pues muchos intereses, en ese momento políticos, Sí, claro. se voltean con el rey y le dicen, oye, ¿qué onda, no? Ya no estamos mandando vino a la Nueva España. Y fue por eso que se publicó. Entonces, se arrancaron todo y otra vez dejamos de producir. La ex hacienda de San Lorenzo, que hoy en día es la hacienda donde está Casa Madero, Ajá. una de esas excepciones a la ley era que solo se podía, sí solo, era para el oficio, para la misa. Entonces la ex hacienda de San Lorenzo dice, oye, pues esto es para 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 nosotros y para el vino y para el oficio, para la misa. Ah, bueno. Y por eso es la casa que se pudo mantener, porque esto fue en 1597. Fíjate. Entonces, en 1597 es desde que se tiene dato, y por eso se llama la vinícola más antigua de América, porque no le pegó esa restricción de 1655. Y si tú ves hoy en día un escudo de armas de Querétaro, que también es histórico, tiene una vid. Una vid, exactamente. Para la gente que no lo sabe, es algo súper importante, porque pues, eso te habla también del arraigo a la historia de las vides en Querétaro. Claro, y fíjate, es tan interesante porque, como tú dices, ha tenido altibajos, pero de, no sé, 10, 15 años hacia la fecha, como que tuvo un auge muy fuerte, ¿no? Empezaron a proliferar todas estas vitivinícolas y la ruta del queso y el vino, y entonces ha sido un auge importante, digo, para el estado, y más aquí la región que es San Juan del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, toda esta zona. Pero qué interesante es saber que pues, de aquí prácticamente surgió todo lo de el vino en América, Y ¿no? necesitamos platicarlo más, ¿no? O sea, también no hace muchos años San Juan del Río era uno de los valles más productores en todo México de vides para vino. Fíjate. Tenías casas como La Madrileña, Cava San Juan, tenías Cheverny, Casa Martel, que producían muchísimo. De hecho, se habla de que había 3,000 hectáreas para viñedo. Hoy en día en México en todo México, tenemos cerca de 9,000 hectáreas. Wow. Entonces, toda la zona de Laguna de Lourdes, toda esta zona aquí en San Sí. Juan, pues, eran O sea, eran cientos de hectáreas. viñedos y ahí. Eran puros viñedos. Fíjate. Y luego pasa que después, cuando entra el GATT, pues bueno, muchos de estos productores que vienen de fuera, pues ya no les convenía producir aquí y se van.
Y el que producía uva, que era el del campo, el ejidatario, pues ya no tenía a quién venderle la uva. Entonces, otra vez caímos en una debacle de producción, ¿no? Y empezaron a producir otras cosas. Y pues se fue perdiendo y como dices, a partir del 2010, poquito antes, ¿Sí? empiezan a salir estas nuevas propuestas de productores con otra idea, ¿no? Claro. Obviamente, 2010, quizás, yo te puedo decir, cuando nosotros empezamos Cava 57, pues había 6 o 7 productores. Estamos hablando de que hoy en día en Querétaro ya hay más de 40. Sí, justo el otro día. Entonces, Justo el otro día estaba viendo un recorrido que ahorita están promoviendo por lo de la feria de San Juan del Río, de la ruta del queso y el vino precisamente, y sí vi muchísimas casas vinícolas o vitivinícolas, no sé cómo sea el término correcto, y me sorprendí, dije, ah caray, hay muchísimas que no conozco, ¿no? Entonces, ¿cómo ha proliferado esto? Y la importancia de que la gente que nos ve de otros lados o de aquí mismo, de Querétaro, que hace turismo dentro del estado también, de conocer toda esta historia, ¿no? Porque más que ir y probar los vinos y vivir la experiencia y todo esto, que también es parte de, pero también es como que ver la cultura del por qué, ¿no? O sea, conocer, fíjate, esto son datos súper interesantes que te apuesto que no mucha gente sabe. poca gente lo sabe y que además generaría un orgullo, ¿no? Claro. O sea, que si de por sí en México estamos viviendo un momento, yo creo que ni nosotros nos damos cuenta de la importancia de este momento para el vino mexicano. Querétaro es un poco lo mismo, ¿no? Así o sea, es. El que hayas pasado, cuando nosotros empezamos de 6 a 40 en 10 años, es una explosión de oferta, ¿no? Claro. Entonces, obviamente el consumidor, y como te decía, estos proyectos, tú plantas una vid, pero vas a tener tu primer botella hasta dentro de 4 años. Exacto. Entonces, el consumidor tarda en que le llegue esta ola, ¿no? Pero de 2010 para acá, en ese momento, en 2010, se forma la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro. Wow. Y mucho liderada por unos poquitos proyectos, pero hoy en día, pues ya es hace 2 meses nos convertimos en clúster, Fíjate. en el primer clúster vitivinícola de México. Órale. ¿No? Y eso, pues, tiene mucha relevancia porque Por supuesto. en Querétaro, que el modelo económico de los clústers, ¿no? Sí. Donde juntan academia, gobierno y los Gobierno y la productores, industria. iniciativa privada, pues bueno, se sientan a platicar. ¿Por qué? Porque es un sector estratégico para el Estado. Por supuesto. ¿No? Entonces, empezamos a generar las condiciones para que se desarrolle, ¿no? Qué padre, fíjate, eso lo hemos platicado ya con muchas personas que han venido, la importancia de la triple hélice, que es lo que justo mencionas, ¿no? Esta unión de gobierno, industria y educación para generar desarrollo económico en la región, es muy importante. Y aquí tenemos un importante clúster automotriz, un aeronáutico y ahora vitivinícola. Sí, en total somos 8 clústeres ya en Querétaro. Órale. Y bueno, ese solo es un ejemplo de lo que se ha venido haciendo en los Sí. últimos años, ¿no? Al final del día, también somos parte de una corriente, que es el vino mexicano, Claro. ¿no? Que la industria del vino mexicano también tiene un auge desde hace 20 años, que es una industria que en los últimos 20 años ha crecido a doble dígito, ¿no? 12, 13% anual, constante todos los años. Entonces, hoy en día, pues quizás en un panorama mundial, cuando la gente dice vino, nunca piensa en México, ¿no? Piensan en Estados Unidos, China hoy en día se ha convertido en un productor muy importante, y Europa, y Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia. Claro. Pero México, si vemos las curvas de esos países, pues el consumo va hacia abajo y la producción va hacia abajo. Y México, Al revés, va al revés. repuntando. Y una de nuestras grandes ventajas es que en México, el que está empezando a apostar por el vino mexicano es el adulto joven, Claro, que sin ser el que mayor poder adquisitivo tiene. claro. Entonces, eso te habla del potencial y del futuro que tiene esta industria. Exacto. ¿No? Que el que está entre 25 y 40 años, ya fuera de la época de nuestros papás que decían, no, el vino mexicano, espérate tantito, te traigo un español. No, hoy en día ese malinchismo como que ya Ya va quedando de lado, sí. va quedando de lado. Y el que hoy en día vemos en nuestros viñedos y en nuestros proyectos, pues son adultos jóvenes. Claro. Y la importancia también, creo yo, que ha tenido las acciones de la industria y del gobierno, el fomentar estas cuestiones turísticas también, ¿no? Creo que hoy en día Querétaro se ha posicionado mucho en la cuestión de ser uno de los primeros destinos turísticos sin playa. Más preferidos tanto por mexicanos como por extranjeros. Y todo por esta cuestión también, pues mucho del vino. Pues fíjate que hace 2 años, en 2020, ¿no? Época de COVID, sobrepasamos el número de visitantes que tiene Ensenada y el Valle de Guadalupe, ¿no? Querétaro ya recibimos
1 millón de personas de no-turistas, ¿no? Wow. Y este concepto de no-turismo pues engloba todo lo que es ir a un viñedo, probar los vinos de ahí, dar un recorrido, una cata, comer en el lugar de origen, inclusive quedarte a dormir. Claro. Entonces, toda esta experiencia que tú vives en un viñedo también es algo muy mágico porque además es de las pocas industrias que abarcan los 3 sectores, ¿no? En el campo, pues la viticultura, produces la uva, la Así primera es. industria. Luego en la segunda industria, la transformación de la materia prima, produce el vino. Así es. Y en la tercera industria, pues tienes el sector de los servicios. Exactamente, Hotel, alimentos. restaurante. Entonces, tú puedes ir a un lugar y ver todo esto y eso hace que el consumidor también Sí. se lleve algo. Y bueno, y si lo complementamos con esta parte de historia también, creo que es mucho más padre, ¿no? Y eso creo que es trabajo de ustedes como industria vitivinícola, ¿no? De promover toda esta cultura, de dar a conocer el por qué se hace buen vino aquí en México y más aquí en esta región, ¿no? Sí. Que deje de ser solo una cuestión de mero turismo, por así decirlo, o sea, pues fui a Cava tal, ¿no? Sino decir, oye, mira, pues conocí que en Querétaro fue el origen prácticamente del vino en América. Y es real, ¿no? Claro. O sea, no estamos Sí, diciendo no una estás mentira. haciendo una historia mágica o el famoso storytelling para vender un producto como No, tal. en sino absoluto. Es enriquecer esta parte de una calidad de que estamos hablando, enriquecerla pues con esta parte de historia que le va súper bien. Y estamos en un momento perfecto para hacerlo, porque Exacto. este tema de no turismo, quizás tú me decías hace 2, 3 años, pues era otro monstruo. ¿Por qué? Porque vivimos una pandemia, un COVID, Sí. donde además, obviamente para nosotros como productores fue un momento muy difícil. Claro. ¿Por qué? Pues porque los restaurantes cerraron, los hoteles, las tiendas, a quien nosotros les vendíamos cerraron. Sí. Pero después supimos darle la vuelta a eso con el tema del enoturismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente buscaba comer en espacios abiertos, buscaba tomar un recorrido, se sentía seguro comiendo en un ambiente campirano. Y eso fue lo que hizo que en un lapso de 2 años se abrieran, yo te puedo decir que de 10 a 15 propuestas gastronómicas en nuestros proyectos vinícolas aquí en Querétaro. Y eso también nos da mucho orgullo y mucha relevancia porque mucho de la propuesta gastronómica que hoy en día están haciendo en Querétaro también viene desde la ruta, Claro. ¿no? claro. En los proyectos. Sí, por supuesto. Y lo platicábamos con Poncho, justamente que hablábamos antes de entrar a cámaras. Bueno, Poncho, ya vieron la entrevista y si no la han visto, vayan a verla. Trae un proyecto de quesos. Claro. Esta sinergia que están haciendo con productos complementarios, ¿no? Los quesos, que también son muy importantes aquí en esta región. Espectaculares. Son espectaculares. Y que además van perfecto con el vino, ¿no? Un maridaje, Es un maridaje quesos, ideal. vinos, es lo mejor. Y que también se está haciendo muchísimas otras cosas. Cerveza artesanal, las cuestiones gastronómicas, que también tenemos muy buenas propuestas aquí en la región. Entonces, creo que se ha hecho una sinergia bastante interesante para complementar todos estos productos y todos estos servicios, como bien lo mencionas, para entonces ofrecer valga la redundancia, una oferta turística mucho más completa que haga que la gente quiera regresar a Querétaro y que vaya a otros lados de México y del mundo a decir, ve a Querétaro, tienes que vivir la experiencia, ¿no? Totalmente, y creo que esa corriente que hoy, por eso digo, ni nosotros nos damos cuenta de la página en blanco Exacto, que estamos sí. escribiendo, pues también es muy padre vivirla porque muchas veces el consumidor te llega, a nosotros nos pasa en Cava 57, como una página en blanco, ¿no? Oye, Sin no sé qué saber esperar, o sea, y cuando tú le puedes explicar al consumidor en el lugar de origen tu historia, el producto que está en la mesa se está cosechando en agosto a 3 metros de ti. Exacto. Ven el proceso. Tienes un consumidor mucho más fiel, es alguien que quizás el día de mañana, y eso es algo que por lo que crecimos, también como ruta. El día de mañana, ayer venían a Cava 57, pero mañana voy a la Decote, el día de mañana voy a Puerto Lobo, el día de mañana voy a Vaivén. Entonces, algo que nos ha sido también algo muy padre vivir es como entre competidores, porque al día del día pues, es otro proyecto A final de vinícola, cuentas, ¿sí? no nos vemos así, sino Exacto. que hoy en día van contigo, mañana van conmigo, y esa unión que hoy en día tenemos a nivel productores, que hoy en día somos un clúster, Sí. durante muchos años fuimos el ABQ, que era la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro, pues hoy en día ya se ve los resultados de esa unión, ¿no? De decir, oye, vamos todos juntos porque queremos llegar aquí, Claro. ¿no? Entonces, el que hayamos trabajado para hacer una región de vinos
Porque además tú le preguntas a personas clave en este crecimiento como Luis Raventós, ¿no? Dice, Freixenet México es un monstruo, ¿no? Y representa una casa de las más grandes en niveles de producción y a nivel espumoso la más importante. Y él te contesta, yo nunca hubiera podido hacer una región de vino solo. Sí, claro. O un solo proyecto. Entonces, pues él proliferó muchos de estos proyectos chiquitos como el nuestro, claro, para que hubiera un ecosistema de pues, una masa crítica de proyectos y que la gente también tuviera opciones. Oye, una región de vinos no tiene una bodega. Sí, no es una... Pero hoy en día somos 40, entonces ya te pones a pensar y dices, oye, pues hoy estoy aquí, mañana voy allá, ¿sí? Otro día voy a una quesería. Así es. ¿No? Que además las queserías, la verdad es que no por decir que somos de Querétaro, pero sí tiene unos quesos espectaculares de oveja, de cabra, de vaca. ¿No? Y esa ruta se vuelve muy completa. Exacto. Y se ha vuelto, yo lo veo así, se ha vuelto mucho más robusta por esta unión que precisamente tú comentas, ¿no? Porque de lo contrario, pues era... Hasta para el turismo hubiera sido un poco más complejo, ¿no? Si hubiera esta rivalidad, yo creo que se notaría en el mercado. Entonces, oye, no vengas conmigo. Exactamente. Y al contrario, al ofrecer, o más bien a ustedes, el estar abiertos a esta unión y a vamos a empujarnos juntos y vamos a echarle ganas juntos para crear una región enoturística, como tú lo mencionas, bastante bien estructurada, pues como te digo, ha robustecido esta ruta, ¿no? De decir, mira, puedes ir aquí y al ratito puedes ir aquí y luego te vas a una quesería. No te la acabas en un año, ¿no? Te descansas y mañana hay otros 3 por visitar y como dices tú, y si no acabaste en estas vacaciones, las que siguen vienes y vas a visitar otros diferentes. Y en un año va a haber algo nuevo de este proyecto y ahora este proyecto ya tiene cervecera artesanal. Exacto. Entonces, la verdad es que nuestra región como Querétaro también tiene esa ventaja de estar a 2 horas de la Ciudad de México. Súper cerca. Entonces, es muy fácil para alguien que esté en la Ciudad de México agarrar su coche y decir, oye, voy a una región de vinos a 2 horas de distancia. Y la verdad es que Querétaro tiene unas condiciones muy particulares para producir, ¿no? Estamos en un paralelo que está fuera de estas franjas del vino, ¿no? En el hemisferio norte produces en Estados Unidos, en Europa y en China hoy en día se ha convertido Está produciendo, exactamente. Y en el hemisferio sur en Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia. Y esos son los paralelos donde se produce la vid, realmente, porque requiere estas condiciones. Claro. Querétaro está por fuera de estos paralelos, pero lo que nos ayuda a producir aquí en Querétaro es la altura. Okay. Aquí estamos a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Y este concepto que hemos querido bajar al consumidor para no entrar en temas técnicos y seguir siendo bastante comerciales, le llamamos viticultura extrema. Ok. Que son estas condiciones de suelos, de características, donde podemos explicarle a alguien por qué se produce vino en Querétaro. Y somos la región de vinos más al sur en todo el hemisferio norte en el mundo. Es una realidad. Entonces, por estas condiciones que la planta requiere horas frío, requiere ciertas cosas que aquí en Querétaro se dan y por eso podemos producir vinos de excelente calidad. De buena calidad. ¿No? ¿Y qué tan complicado se vuelve a comparación de estas franjas que tú comentas? Que geográficamente y climatológicamente son idóneas. ¿Qué tan complicado se ha vuelto hacerlo aquí en Querétaro? Pues como todo tiene sus retos, ¿no? Nosotros tenemos que ponerle mucho foco al campo, ¿no? Eso es indiscutible. Claro. La verdad es que nunca vas a poder producir un gran vino si no estás produciendo buena uva de calidad en tu campo, ¿no? Yo te puedo decir que lo más importante para producir un gran vino. Entonces, pues sí tenemos ciertos retos. Por ejemplo, esta planta requiere horas frío, le llamamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la planta se duerme en un lapso en el invierno. Produce, trabaja y luego se duerme. Inclusive nosotros en Cava 57, mucha gente pasa por nuestra carretera y nos han hablado, oye, ya se te murieron las vides. ¿No? ¿Por qué? Porque se les cae toda la hoja. Sí. No están muertas. Simplemente es un proceso que se llama el reposo vegetativo, donde las plantas están en dormancia. Claro. Entonces, aquí en Querétaro, pues sí tenemos esas horas frío, pero de repente en Querétaro puede estar en invierno a 35 grados. Sí. La planta como que se quiere despertar. Entonces, conllevamos ciertos retos. Por ejemplo, tenemos también luego lluvias en maduración, ¿no? Aquí en Querétaro nos abren la llave así. De repente, sí. Y se ve la lluvia. Entonces tenemos que cuidar mucho las humedades en el campo, ¿no? Sí. Es un trabajo constante estar cuidando de eso. Entonces sí requiere un reto. Y por ejemplo, otro de los retos, por este tipo de lluvias con presiones atmosféricas, tenemos riesgos de granizo. Sí.
Y que ya lo hemos visto. Uf, por todos lados, Sí. ¿no? Entonces, y en otras regiones no, el granizo no es alguien que les pueda ser preocupe. un riesgo para su cosecha, de aquí en Querétaro sí. Claro. Entonces todos nuestros viñedos ya nacen con una malla antigranizo. Súper Y bien. eso los vuelve muy auténticos. Sí. No hay muchas regiones que tengan protegido contra el granizo. Claro. Entonces, todos estos retos nos hace también, yo digo, digamos que somos una más, con el tema del emprendimiento, pues más reacios a Sí. darte por vencido. Entonces, nos hace más fuertes y si nosotros decimos, si podemos producir vinos de calidad en Querétaro, es un reto, pero nos da mucho orgullo. Claro, y los resultados aquí están, al final de cuentas. Y sí, fíjate, ahorita que mencionas, ya enfocando esto un poco más al tema del emprendimiento, que bueno, pues es la razón de ser de este programa y de estos contenidos que hacemos, hay varios puntos muy interesantes que me gustaría resaltar. Uno, lo primerito, y lo hemos mencionado siempre, la pasión de lo que haces, ¿no? O sea, el de verdad amar lo que haces y el encontrarle la pasión. Y mucho más en este sector, porque como tú lo dices, empiezas a trabajar y no ves resultados hasta dentro de 4 o 5 años. Sí, sí. No es como que digas, bueno, le ponemos empeño un año y ya, ¿no? Al contrario, es aguantar, Es un aguantar y compromiso. aguantar y meterle dinero y meterle trabajo y meterle muchísimas cosas para que hasta dentro de 4 años veas si lograste, porque tampoco es calidad de garantía. No. Y eso es muy cierto. Lo que tú le metes al campo, a la planta, se ve reflejado en el vino. Exactamente. Y la verdad es que eso también hace que estos proyectos sean muy familiares. Sí. ¿Por qué? Porque si tú plantas una vid hoy, esa vid la van a ver tus hijos y los hijos de tus hijos, entonces trasciende. Exacto. ¿no? Entonces, quizás ese pesar al principio o dificultad o reto, pues después se vuelve algo muy bonito, ¿no? Sí, porque exactamente. al final del día sobrepasaste varios obstáculos para llegar a donde quieras llegar. ¿no? Exacto. No es algo que se da inmediato, ni es algo que, como tú dices, plantas hoy, cosechas en 3 meses. No, exacto, Entonces, es complejo. El emprendimiento y en esta industria todavía requiere más pasión, más dedicación, más esfuerzo Y más aguante. y más aguante. Resiliencia es, Muchísimo. creo que todos los productores la tenemos, ¿no? Exactamente. Y otra cosa muy importante, el conocer, ¿no? Digo, nadie nace siendo experto en nada, pero el adentrarte a conocer el mundo en el que quieres incursionar con un negocio, con un emprendimiento, es bastante importante. Y yo estoy casi seguro que cuando tú empezaste los vinos, a lo mejor no sabías mucho de lo que ya nos platicaste. Me lo sabía tomar. Nada más, ¿no? Ya. Que eso, como que sí lo traemos Sí, sí, natural. sí. Sí. Pero es el conocer. Y no se trata tampoco de que te vuelvas un experto en la materia, sino que también otro punto importante es allegarte de las personas adecuadas, ¿no? Totalmente. El decir, ok, yo no voy a ser experto en esto, pero puedo Quizás algún jalar día, a esta ¿no? persona, o quizás algún día, pero mientras me acerco de personas que Me ya lo asesoro. hicieron, que ya saben qué onda, que ya saben por dónde está el camino Totalmente. y vamos mejor. No quiere decir que no vaya a haber tropiezos, Claro. pero te limpian un poquito más el camino. No, discutiblemente. Y eso es para todos los emprendimientos. Exactamente. ¿no? O sea, así como lo dices. O sea, pasión creo que debe ser una de las más importantes porque si no te gusta lo que haces, no le vas a dedicar las horas que requiere ese emprendimiento. Porque, seamos realistas, o sea, un emprendimiento desde cero requiere horas, a veces hasta inhumanas, ¿no? Y si no tienes esa pasión o ese convencimiento de que te gusta lo que estás haciendo, no le vas a meter esas horas. ¿no? Exactamente. Obviamente el conocimiento va muy de la mano, ¿no? Tú poco a poco, y en nuestro caso fue un poco así, ¿no? Nosotros dijimos, oye, en esta materia no sabemos nada, vamos a contratar a 2 expertos que nos vayan enseñando y nosotros fuimos muy obedientes. ¿no? Exacto. Y poco a poco hemos aprendido y hoy en día, pues bueno, lo que sabíamos hace 10 años ahora es muy Sí, diferente. Y yo sé que dentro de 10 años vamos a decir, hace 10 años no sabían nada y es parte de, ¿no? Vas evolucionando junto con el emprendimiento. Totalmente. Y vas quitando las piezas, bueno, como tú dices, o sea, Sí. en nuestro caso fueron asesores, tanto en el campo como en la parte tecnológica, pero en un emprendimiento es un mentor. ¿no? Exactamente. Un mentor que te dice, oye, capaz busca el producto mínimo viable o haz un modelo de negocio que te arroje estos números. Sí, claro, estar testeando a final de cuentas con el menor riesgo posible también. Y muy abierto. Exacto. Eso está padrísimo porque muchas veces, híjole, y lo hemos visto con tantas personas, nos casamos tanto con nuestro proyecto
y cerramos exactamente, nos cerramos nosotros mismos la visión y lo que otros nos dicen, no, es que tú no sabes o es que tú no le sientes el mismo amor que yo le tengo a mi proyecto. Pero es importante más bien escuchar, ¿no? Y decir, oye, mira, pues puedes hacer esto, como tú dices, haz este análisis, haz este estudio, saca esto, haz el otro, y ir paso a paso para que los tropiezos que indiscutiblemente vas a tener sean lo mínimo posible, ¿no? Y que te digan cómo se tropezó él y cómo lo corrigió. Fíjate que yo sí tuve mucha fortuna de convivir en un ecosistema de incubación de proyecto, ¿no? Okay. Yo, después de que estudié la carrera, yo soy mercadólogo de carrera, hice una maestría con un enfoque en emprendimiento. Okay. Entonces me tocó vivir este ecosistema de emprendedores donde, oye, ¿tú qué haces? ¿Y cómo te aporto aquí? Y esto. Entonces ibas aprendiendo un poco. ¿Y por qué lo menciono? Porque este programa va dirigido a gente que quiere emprender. Exacto. Entonces, el juntarte con personas que te pueden decir, oye, yo la regué aquí, si eres una persona abierta, te va a quitar dolores, te va a quitar piedras del camino, te va a acercar cosas que nunca imaginaste o nunca las pudiste haber visto, ¿no? Como tú dices, es muy fácil decir, oye, este es mi bebé, me nublo, me tapo los ojos y es perfecto. No, pero cuando alguien llega y dice, oye, ponle foco a esto, o esta herramienta existe. Sí. Haz de cuenta que te quitaron el velo de encima y puedes empezar a proponer, probar, que obviamente nadie tropieza en piedra ajena, ¿no? Sí, es una realidad. Por supuesto. ¿No? Por más que te digan, oye, ¿sabes qué? No hagas eso, muchas veces me dijeron, pero sí te puede, como tú dices, pulir un poquito el camino. Sí, o que la caída no sea tan fuerte, ¿no? Te reduce ese impacto, ¿no? Claro. Claro, y sí tienes que experimentarlo a final de cuentas en carne propia, pero sí es importante el escuchar a tu entorno, ¿no? Tanto en el mercado, o sea, qué necesidades quiere el mercado o qué puedes tú solucionar del mercado y cómo lo puedes hacer, y escuchar algo que también fue, creo que un clave en lo que nos platicaste, hacer más que competencia, que generar competitividad, ¿no? Que es muy distinto. Una cosa es, competencia es querer eliminar a los demás y querer sobresalir, y competitividad es más bien decir, vamos a echarle juntos y en este caso, por ejemplo, vamos a generar una región. Vamos a crecer el pastel. Exactamente, pues donde en vez de abarcar solo Querétaro o solo México, pues podamos expandirnos al mundo. Sí, creo que esa es la visión que nos ayuda en Querétaro. Somos un claro ejemplo en Querétaro de que la unión hace la fuerza, no solo en el rango vitivinícola. Hay 8 otros clústeres, ya hay asociaciones, ya hay que esa coordinación y ahora sí que trabajo en equipo que se hace teniéndote enfrente así como tu competidor, es lo que le vuelve rico y al final del día es lo que sobresale, ¿no? Exacto. Creo que hay muchos lugares donde no se realiza y el impacto al mediano largo plazo es brutal. Sí. Y creo que es la ruta correcta dentro de todas las industrias. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, pues bueno, en la nuestra, pues bueno, ha funcionado. Querétaro hoy en día ya nos volvimos en un referente de turismo, de producción. Somos el exportador número 1 de México de vinos hacia afuera. Tenemos la ruta turística número 1, que hoy en día se convirtió en el segundo producto turístico más importante para el estado, la ruta, después del centro histórico. Sí. Entonces, pues sí, o sea, empieza a generar esa también derrama, claro. Empieza a generar empleos calificados, puedes empezar a mejorar al campo también, ¿no? Que en México tenemos un campo muy castigado y si lo tecnificas y lo llevas a un modelo de negocio donde le pueda dar valor a ese cultivo, le cambias la vida. Y más que tenemos las propiedades para hacerlo, ¿no? O sea, tenemos las condiciones. Justo, más bien las condiciones. En Querétaro tenemos seguridad, que es algo que pues, no podemos dejar pasar por alto. Entonces el turista se siente seguro navegando en su coche, yendo de un proyecto a otro. Entonces, la verdad es que somos muy orgullosos de San Juan, ¿no? Obviamente, nuestro arraigo a esta tierra, y en este vino que estamos probando que se llama Palomas, San Juan siempre se ha identificado con una paloma. Así es. Tierra de palomas. Tierra de palomas. Y bueno, por eso nuestro foco desde el principio siempre fue, vamos a ofrecer algo propio del lugar y que le dé identidad también. Claro, ¿no? Por supuesto. Y otra cosa que me gustaría resaltar también, que ya digo, lo platicamos un poquito en esta cuestión del turismo,
Pero algo que también ha proliferado en los últimos años aquí en Querétaro es las bodas de turismo, ¿no? Que les llaman. Que ahora todo el mundo se quiere venir a casar a un viñedo, que se quiere venir a casar... Turismo de romance, sí. El turismo de romance, exactamente. A lugares también naturales que tenemos aquí en Querétaro, hermosos, en la sierra queretana. Entonces, creo que se complementa bastante bien junto con todo esto, ¿no? Y justo platicaba, por eso el vino, la industria del vino es tan versátil, ¿no? Porque te puedes casar en un viñedo, puedes comer en un viñedo, te puedes hospedar y también le da una cierta magia, como dices, o sea, Sí. estar al aire libre, el decir, oye, pues, esto es lo que necesito, ¿no? No necesito nada más, si estoy enfrente con un viñedo. Exacto. Y eso, el turismo de romance, la verdad, mucho, y tenemos mucho turismo internacional de romance. Sí, sí. O sea, a nosotros en Cabo hemos visto esa, oye, de repente, este fin de semana, nadie habla español en la boda, o sea, entonces... ¿Qué onda? Entonces, eso es también muy padre, ¿no? Claro. Que además ellos van a necesitar un lugar donde dormir y después van a ir a comer a otro lugar. Entonces, empieza a generar este ecosistema que garantiza un poco las condiciones de lo que está alrededor, ¿no? Y que justo eso, y que va permeando a los demás modelos de negocio que están alrededor de él, ¿no? No es que sea exclusivo del turismo, del enoturismo, de los vinos, de los quesos, o sea, que la gente lo vea como que, ay, pues sí, nada más ese sector se está beneficiando. Claro que no. No. Se va permeando hacia los demás sectores de una u otra manera, en el consumo local o en el consumo de turismo. O sea, a final de cuentas, a todos nos impacta positivamente estas cuestiones y generar condiciones para que se den esas cosas, ¿no? Totalmente. Y esa es esa misma visión, ¿no? Claro. De colaboración. No, yo ahorita estaba platicando de colaboración a nivel industria, Sí, ¿no? por Vitivinícola, supuesto. pero a nivel regional, municipal, por supuesto que, oye, a ver, vas a dormir ahí, después vas a ir al centro, vas a comer en tal lugar, vas a consumir otro servicio muy Claro, cercano. claro. Y eso es lo que al final del día hace que una región o municipio genere las condiciones para salir adelante, ¿no? Exacto. Y para las personas que nos ven, digo, la intención de estas pláticas, como siempre lo hemos dicho, es que las personas se animen a emprender, ¿no? Y muchas veces nos hemos platicado, yo en lo personal he platicado con personas que me dicen, es que yo sí quiero poner un negocio, pero no sé qué. No, o sea, ¿en qué hago, no? Pues acércate a todas estas industrias, ve lo que hace falta alrededor Claro. de esa. No es que digas, ay, yo también voy a poner una vinícola, o no tengo los recursos para hacerlo, o es un competidor más, no sé, mil pretextos que pueda haber. Pero en vez de buscar cómo competir, más bien buscar cómo complementar eso, ¿no? Y ahí hay muchas oportunidades. Yo creo que el dilema del emprendedor siempre es calcular, ¿no? O sea, bueno, yo un poco porque mi personalidad también es un poco así, de aventarme y luego caerme, ok, no me vuelvo a caer con esa piedra, te reinventas. Pero el que quiere emprender, primero tiene que encontrar algo que le guste, Claro. que le apasione. Sí. Esa es la más importante La clave, para ¿no? iniciar, ¿no? Porque si no, pues se te va a poner el camino medio escabroso y, no, pues sabes qué, ya no, siempre no. Entonces, si encuentras algo que te apasiona, creo que por ahí debe ser, ¿no? Exacto. Y hay muchos casos de éxitos de personas que no sabían ni siquiera qué estaban haciendo, ¿no? Exactamente. Pero no se rindieron, se levantaron, se tropezaron, se cayeron, se volvieron a levantar. Y al final del día sí creo que esta fórmula de constancia sea la que al final del día sobresale. Por ¿no? supuesto. No el más talentoso, y se ven también en el deporte, ¿no? Sí. No el más talentoso el que gana, sino el que más estuvo ahí practicando. El que más entrenó, el que más se esforzó. Exacto. Y al final del día eso lo vemos todos los días en México, ¿no? Sí. Y creo que tenemos, en México somos extremadamente creativos y echados para adelante. Muchas veces no la canalizamos hacia donde Mal no. canalizada, exactamente. Pero tenemos ese, que además tenemos una curva demográfica muy joven todavía. Sí. Entonces, Sí, sí, sí. pues estos proyectos, pues, tienen que sobresalir por el propio emprendedor. Entonces, el acceso a recursos, muchas cosas, pues al final del día hay muchas instituciones a las que te puedes acercar, incubadoras, aceleradoras, mentores que lo hacen por amor al arte. Sí, sí, sí. Entonces, pues creo que lo que realmente hacen falta son ganas, muchas Claro. veces, ¿no? Claro, exactamente. Lo hemos dicho siempre, las oportunidades ahí están y si no, creo que están las condiciones para generarlas. La cuestión es esa, pues que la gente quiera hacerlo, que se animen, que se avienten y pues esa es la intención de todo esto que hacemos aquí en Enfoque Coyotl, tanto las charlas
porque no es lo mismo que nosotros se los estemos diciendo siempre, sino que vean los casos de éxito como el tuyo y como las personas que han venido a platicar con nosotros. Porque también la gente ve, y te voy a poner de ejemplo, ve Cava 57 y dice, ay, pues le fue fácil, ¿no? O encontró esto ahí rápido. O no sé, la gente piensa muchas cosas. Y la intención de esto es precisamente que conozcan la historia y que digan, pues mira, fue por esto y por esto. No, y nos llevó aquí, esto. Exacto. Y que no crean que fue de un día para otro, ¿no? Que fue así de, ay, pues ponte un viñedo y órale. No es así de fácil. No, y no solo por esta industria que requiere más de resiliencia y más, sino por decir, oye, si tienes una idea en tu cabeza, y eso es algo que también me tocó aprender, tenemos a ser muy herméticos, ¿no? Sí. Oye, tengo la idea que va a revolucionar la industria y no te la puedo platicar porque si no me la puedes robar. Entonces, no, o sea, creo que aquí es, oye, a ver, ¿qué tienes tú para ofrecer? Yo tengo esto. Exacto. Y esa apertura creo que es muchas veces también una clave para crecer, ¿no? Y la clave también sería ver con qué personas nos acercamos también, ¿no? O sea, lo decía hace ratito, acercarnos con las personas adecuadas que ya tengan algo de experiencia o que sepas que te van a orientar bien a lo que quieres hacer, ¿no? Sí. Porque sí, lo digo, lo del robo de ideas existe, ¿no? Pero ¿a qué se debe? Pues a que te acerques con las personas que no debías de haberte acercado. Pues, o sea, a menos de que lo tengas amparado por una patente o algo así, pero yo te puedo decir que la gran cantidad de ideas sorpresa o ya existen o lo hacen de forma... y lo que tú le aportas a un proyecto, nadie más se lo va a aportar. Eso. Esa es una variable que al final del día, sobre todo, y yo lo he visto un poco ya más cuando en un ecosistema, llamemos Silicon Valley, donde hay capital de riesgo, al final del día el inversionista siempre le va a apostar al emprendedor. ¿No? Podrá tener una gran idea y podrá tener un gran modelo de negocio, pero si no ve que el emprendedor o no ve ese drive que necesita, no le va a apostar. Exacto. Entonces, sí creo que el factor humano es el que sobresale. Total. Y el que al final del día, pues es el que va a estar empujando esa carreta, ¿no? Exacto. Entonces, si yo invierto en tu idea y en ti y en tu proyecto, es porque invierto en ti realmente, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que esa parte, y digo, y lo hemos visto tanto en Silicon Valley o aquí en México, ¿no? Lo ponemos ejemplo en los programas estos de Shark Tank. ¿Cuántas veces hemos visto que dicen, me late la idea, pero te apuesto a ti, ¿no? Porque te hiciste un buen speech, porque traes bien la información, porque sabes cómo es tu modelo de negocio. Conoces el mercado. Conoces el mercado, o creo que te puede mejorar lo que traes, pero tu valor como persona, que tú lo mencionas, eso es a lo que le voy a apostar. Eres incansable o eres correcto, ¿no? Claro, o no te da miedo el pararte a hablar en una cámara, ¿no? En Shark Tank. Sí, y enfrentarnos, ¿no? El decir, no, esto es así por eso. Ante gente que pues, pueda tener mucho más experiencia que tú, pero tú defiendes tu producto, tu servicio. Claro. Y bueno, creo que México tiene tanto talento y tanto por aportar. Y tenemos tantos emprendedores que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Exacto. O sea, el ingenio del mexicano es... Sí. Pocos lados lo vas a encontrar. Y simplemente muchas veces es darle ese empujoncito para, oye, aviéntate, ¿no? Exacto. Propon. Oye, no funciona esto, algo más va a funcionar adelante. Así es. ¿No? Pero bueno, ese es un poquito el cómo vivimos el emprendimiento. Nadie tiene todas las respuestas, es algo importante de saberlo, ¿no? Ni nadie te va a decir cómo hacer las cosas. Claro. Tú vas a ir quitando las piezas del camino y en nuestro caso, en Cava 57, ha sido un proceso así, ¿no? Ha sido caerse, tropezarse, oye, aquí no pudimos, pero aquí sí. A este cliente ya le vendimos y no nos pagó, necesitamos que hacer algo para que no suceda eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa también? Que cuando toca vivir todo ese proceso de estar aquí, acá, al final del día te sabe también mucho más. Ah, sí, por ¿no? supuesto. O sea, algo que tú trabajaste, te dolió, lloraste, lo mejoraste y al final del día es tuyo. Lo disfrutas muchísimo. Lo disfrutas muchísimo más porque tú lo viste nacer, tú lo viste crecer. Hubo momentos seguros donde dijiste, ya me rindo, pero al día siguiente te paraste y lo hiciste. Sí. Entonces, eso creo que, como dicen, el camino, creo que lleva mucho más valor que el destino. Sí, ¿no? sí. Sí, que también lo decía alguien que vino a platicar con nosotros, ahorita no recuerdo exactamente quién,
Pero nos decía eso, ¿no? El hecho de que mañana tú voltees y veas que ya no estás en el mismo lugar donde estabas ayer y todo ese camino que recorriste hace que todo eso valga la pena. Y te dé mucho orgullo, ¿no? Claro. Y porque además sabes que generaste también condiciones favorables para tu entorno. Por supuesto. ¿No? Le limpiaste el camino a alguien más a lo mejor, ¿no? Oye, de tu proyecto dependen muchas familias. Y has capacitado y has mejorado las condiciones. Entonces, en México el emprendedor muchas veces no es visto de esa forma, ¿no? O sea, como un... Pues en muchas partes del mundo sí lo ven así, como alguien, como un aporte social. Sí. Muchas veces aquí es, no, pues es que él, como tú dices hace rato, ¿no? Empezó aquí, pero seguro la tuvo fácil. No, a ver, el emprendedor genera condiciones favorables. Por supuesto. Para todos. Y algo que sí es muy cierto es que el emprendedor comparte el beneficio pero no el riesgo. ¿No? Es una realidad. O sea, cuando un proyecto ya está montado, pues la gente que se beneficia de ese proyecto muchas veces no compartió el riesgo. Sí, por supuesto. Sí, el beneficio, pero no el riesgo. Entonces, pues esa parte también es muy bonita, ¿no? El decir, oye, podemos mejorar las condiciones. Sí. Al final del día es algo, pues, que se debe ver así. Satisfactorio, por supuesto. Satisfactorio. Exactamente. Pues sí, la verdad es que, digo, son muchas cuestiones que podríamos pasar horas y horas aquí hablando, pero bueno, ya vamos a enfocarnos un poquito más a lo tuyo. Cuéntanos más acerca de Cava57, qué están haciendo ahorita nuevo, cómo la gente los puede encontrar, ya sea por teléfono, en redes sociales, cómo se pueden poner en contacto contigo y pues adelante. Pues mira, Cava57 fue un proyecto que, como te comentaba, fue nacimos en el campo, ¿no? Y poco a poco hemos ido creciendo, ¿no? Por nuestra posición geográfica y nuestra ubicación, pues mucha gente sí, oye, ¿qué hay ahí? Quiero probar. Entonces, poco a poco hemos ido abriendo esa oferta también turística, ¿no? Para que la gente venga, pruebe, esté en un viñedo. Hace 1 año y medio, justo te decía, después post-COVID, abrimos una propuesta gastronómica que se llama Terruño 57, donde tenemos una especie de asador de campo. Y bueno, tenemos una oferta gastronómica que va muy de la mano con la región también, ¿no? Claro. Utilizamos ingredientes locales, los maridamos con cerveza artesanal, con vinos de la región, son los nuestros y de otros. Y bueno, creo que el que puedas ir a un lugar donde pruebes la comida de la región, la gastronomía, enriquece mucho la experiencia, ¿no? Sí. Y en Cava57 sabemos que las experiencias, pues al final del día es lo que te llevas. Exacto. ¿No? Entonces, en Cava57 puedes dar un recorrido por el viñedo, un poco te platicamos nuestra historia de cómo empezamos, ¿no? Cómo ha sido nuestro proceso. Y también te llevamos a la parte de la elaboración, ¿no? Podemos ir a una cava subterránea, donde puedes ver las barricas y llevarte una experiencia completa, ¿no? También puedes, ya abrimos la parte de los eventos, puedes tener una boda, puedes tener un cumpleaños. Entonces, pues poco a poco hemos ido paso a paso, la verdad. No nos gusta correr sin antes caminar. Exacto. Entonces, pues poco, también como el cliente nos ha ido solicitando un poco la oferta, lo hemos ido puliendo, ¿no? Y bueno, hoy en día, el que ya puedas casarte, ir a comer a un restaurante o simplemente ser parte de una cata, pues bueno, es un abanico de experiencias que pues, quizás no puedes tener en muchos lados. Excelente. ¿No? Y aparte, súper cerca, digo, están ubicados en el kilómetro 173 de la autopista 57, dirección hacia Querétaro. Si no lo ubican, más adelantito del fraccionamiento San Gil, que será 2 kilómetros adelante del fraccionamiento San Gil, a pie de carretera, o sea, no hay pierde, ahí se identifica. Les digo, yo los veía todos los días que pasaba a Querétaro. Entonces, pues la gente que esté interesada, redes sociales, algún teléfono. Sí, nosotros estamos abiertos de miércoles a domingo de 12 a 7, ¿no? Y pueden reservar, también pueden ver nuestra información en nuestra página, que es cava57.com, y en Facebook, Instagram también estamos como Cava57. ¿No? Excelente, pues ahí para que la gente se meta a ver un poquito de todo lo que van a poder encontrar aquí en Cava57, que la verdad es un lugar padrísimo, ya lo he visitado. Y pues que vivan toda esta experiencia en conjunto y que conozcan el trasfondo de los negocios, ¿no? Y mucho más en estos negocios que son, como tú lo decías, de más esfuerzo, de más aguante, que son tan históricos, además de cuentas que digo, ahorita nos acabamos de enterar, mi caso, pero que complementan mucho más esta experiencia y la enriquecen, ¿no? Porque sales más... con una degustación de vinos o con comida de la región,
sales con una satisfacción también de saber que pues estás formando parte de algo histórico a final de cuentas, ¿no? Y de toda esta transformación que se está llevando a cabo precisamente en la enología y en el turismo de Querétaro y de México. Entonces, pues la verdad es que sí vale la pena visitarlo y pues que vivan la experiencia completa, ¿no? No los invitamos a que vivan esa experiencia. La verdad es que recibimos visitantes de todo tipo, ¿no? Desde extranjeros, gente local, gente que sabe de vinos, gente que no tiene ni idea de vinos pero quiere aprender. Exacto. Y nosotros un poco nos acoplamos a eso, ¿no? Porque al final del día sabemos que nuestra curva en el mercado de vino mexicano va creciendo a pasos muy firmes, pero que también quizás el vino erróneamente se ha visto como un producto de lujo o de exclusividad, y no, al contrario, ¿no? El vino es, en muchas partes del mundo, es un producto del campo. Claro. ¿no? Es un fermentado de una fruta. Exactamente. Entonces, en Cava 57 nos enfocamos mucho en que la gente pues, quite todos esos mitos que tiene y sea parte de una cata, coma en el campo, ¿no? Y bueno, pasa una tarde agradable, porque al final del día, pues mucho de tu experiencia también va a ser con quién vas. Ah, sí, por supuesto. Oye, pasé una tarde increíble, pero si la pasaste solo, pues Como que... no sabe igual, ¿no? Exacto. Pero que no tiene nada de malo, ¿no? Sí, Ya también, decimos gente también que es quiere válido. esas, pero oye, fuimos a festejar. Y eso es parte un poco de nuestro ADN también, ¿no? El recibirlos como si estuvieras en casa, Sí. el que vivas esa experiencia, que bajes a la cava subterránea y te podamos dar una cata ahí y explicar nuestra historia. Nos gusta, ¿no? Nos gusta y nos apasiona. Y bueno, creo que somos uno más, no me canso de decirlo porque también me gusta hablar por mi región, somos uno más de los 40 proyectos que hay en Querétaro, Claro. ¿no? Yo les diría, vayan a conocer otros. Exacto. Y vayan a queserías y vayan a... Por supuesto, porque pues, esa oferta la tenemos aquí. Sí. Sí, complementen todo esto y pues dense la oportunidad de conocer toda la región, específicamente, por supuesto, Cava 57, y de verdad que se van a ir con una grata experiencia de la calidez con la que los reciben, del producto que también es de muy buena calidad y las vistas que son increíbles también. Entonces, como tú lo dijiste, estamos a 2 horas de la Ciudad de México, o sea, estamos súper cerquita. Entonces, para un fin de semana es un plan perfecto y ya después ahí pueden ver si ya se vienen a casar por acá, si se vienen a festejar el cumpleaños de alguien por acá, lo que necesiten. La verdad es que la región tiene muchas cosas muy buenas para ofrecer y pues bueno, están aquí, las tenemos aquí en México. No, sí, gracias por el espacio, la verdad. Gracias a ti. Vamos a hacer un proyecto también local aquí en San Juan y pues bueno, el que nos dé un espacio para comunicarlo, estamos muy agradecidos. Excelente, no, pues al contrario. Y pues bueno, como te decía, tenemos 2 tradiciones aquí en este programa. Vamos a pedirte, porfa, que nos dejes una frase escrita que pues para ti represente algo o que en algún momento haya sido muy significativa para ti o que uses constantemente. Porque esas las vamos juntando en un lugar especial y las vamos compartiendo con la gente también, porque a veces necesitamos como de ese impulso, ¿no? De decir, claro. híjole, sí, yo también tengo que echarle ganas. Entonces, si nos haces favor... Sí, claro. Gracias. Y Con mientras, mucho gusto. pues yo le recuerdo a la gente, primero que nada agradecerles porque nos siguen viendo. La verdad es que estamos muy contentos de que les guste todo esto que estamos generando para todos ustedes. Queremos pedirles que nos sigan apoyando, dejándonos un comentario de qué les parecen estas entrevistas, qué les parece el contenido que estamos haciendo, qué les gustaría ver también, por supuesto. Estamos abiertos a escucharlos y a cubrir esas necesidades que ustedes tienen. Y pues por supuesto, ya saben, déjenos un like, compártanos, ayúdenos a llegar a más personas. Queremos seguir haciendo este contenido para todos ustedes, que lo hacemos con mucho cariño y que bueno, la intención, como ya lo platicábamos, es ayudar a las personas a cumplir sus sueños y a que se animen a ser emprendedores. Entonces, ustedes nos ayudan muchísimo haciendo eso, compartiendo, dejando un like, un comentario y nosotros seguimos aquí haciendo contenido. Claro, ¿no? por supuesto. A ver, perfecto. Si nos ayudas a leerla mientras la muestro aquí a cámara. Bueno, es una frase que para mí me la enseñó un mentor en un momento clave de mi vida, cuando yo pasaba pues, 15, 16 años, y que para mí fue alguien muy importante y que determinó mucho de la forma en la que quería regir mi vida. Y bueno, dice, la actitud, no la aptitud, determinará la altitud de tu éxito. Órale. ¿No? Está padre. Y es algo de lo que platicábamos hace rato no es el talento, sino el cómo afrontas las cosas, ¿no? Claro. Lo que al final del día
representa lo que haces, ¿no? Excelente, perfecto, pues ahí la vamos a guardar con colección con todas las que tenemos y las vamos a estar compartiendo a la gente. Y pues bueno, la otra tradición que tenemos en el programa, que ya te comentaba, es que nos nomines a alguien que tú conozcas, que también sepas un poquito de su historia, pues que se venga a platicar aquí con nosotros también. Pues bueno, a mí me gustaría nominar a Rodolfo Andreu, ¿no? Que es buen amigo y emprendedor y además local, ¿no? Claro. Él se dedica, su proyecto y su historia también es muy bonita. Y bueno, creo que Rodolfo Andreu tiene también mucha tela de donde cortar, ¿no? Excelente, pues Rodolfo, ya te nominaron. Nos vamos a poner en contacto contigo y pues ya ojalá que nos aceptes la invitación y que estés aquí con nosotros platicando. Pues de verdad, Gino, te agradezco mucho el que hayas venido, el que te hayas tomado el espacio para platicar con nosotros y que nos hayas enriquecido tanto con cuestiones de historia y de cosas de la región que mucha gente no sabe, ¿no? Que lo ven nada más como por fuera. Pero que hay tanto que enriquece el turismo y que enriquece esta región en específico que es Querétaro y San Juan del Río. Sí, y que no lo vean como una moda, ¿no? Sino es algo que está en un arraigo no de su tierra, ¿no? Sí, eso está padrísimo. Y pues algo con lo que te quieras despedir. No, pues agradecerles el espacio. La verdad es que este espacio nos encanta porque además te permite platicar tu historia, el cómo empezaste y bueno, esperemos poder inspirar a otros jóvenes emprendedores a que no se cansen, ¿no? Excelente. No se cansen y a pesar de que el terreno sea escabroso, pues siempre les sean fieles a lo que ellos sobre todo creen, ¿no? Excelente, pues yo creo que sí va a servir para muchas personas. Ojalá que ustedes también capten ese mensaje que necesitan y que sea el aliciente para que pues también emprendan sus proyectos, sus negocios y que algún día estén aquí platicando con nosotros. Por supuesto, ¿no? Yo sé que sí. Excelente, pues muchísimas gracias, ya saben, no dejen de compartir, de dar like, de dejarnos un comentario, cualquier cosa para que nosotros sigamos creando este contenido para todos ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente, esta es tu casa cuando gustes y pues ustedes también ya saben, ojalá que hayan disfrutado mucho de esto que fue Charlas con Impulso. Enfoque Coyotl, agencia digital más foro, donde te apoyamos a aumentar tu confianza, enfocar tus metas, ayudándote con el uso de la tecnología a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos. Todo a través de cursos, talleres, conferencias, podcasts y más.